Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores. Arri, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Sais, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos podemos escuchar el siguiente episodio. Bienvenidos al episodio 22 de Cinefoto Latino, el podcast en español de directores de fotografía latinoamericanos. En este número hablaremos con Gustavo Bassi, director de fotografía argentino. Juan tomará los micrófonos para que ustedes se deleiten con esta nueva entrevista que tenemos para ustedes. Como siempre, ya saben que quiero recordarles que visiten nuestra página para que puedan ahí ver el material visual de lo que vamos platicando en este programa. La página es cinefotolatino.com. Les pedimos también que no olviden seguir nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter y YouTube estamos como Cinefoto Latino. No duden en enviarnos sus comentarios, preguntas o lo que quieran después de escuchar este podcast. Ahora dejamos el micrófono a Juan, que va a presentar al gran Biasi. Hoy vamos a hablar con Gustavo Biasi, director de fotografía argentino, con quien he tenido el gusto de trabajar como primer asistente de cámara en algunas películas. Gustavo arrancó en películas muy independientes con Alejo Mogilansky como La prisionera y Castro. Después trabajó como camarógrafo de Apesteguía en Carancho de Pablo Trapero y después durante 10 años hizo casi 30 películas con directores como Rodrigo Moreno, Santiago Mitre, Ana Katz, Eduardo Meneghelli, Julián Giulianelli, el gran Hugo Santiago, con quien hizo una película. Y también trabaja como colorista en su estudio. Ha hecho como colorista, por ejemplo, La quietud de Pablo Trapero. E incluso tuvo tiempo para dirigir un largometraje que se llama Los Vagos y que fue seleccionado en Rotterdam en 2017. Hoy vamos a hablar de dos películas, de Castro, producida por Pampero Cine en 2019, y de Puerta 7, producida por Netflix, que acaba de salir, o sea, en el 2020, y que está producida por el creador de Narcos, Zimmerman, y dirigida por Adrián Caetano, el director argentino. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muchas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a vos por la invitación. Solo te corrijo que Castro se hizo en el 2009, creo, no en el 2019. Ah, dije 2019, sí. Me parece. Pero nada, eso, agradecido y bueno, con ganas de conversar con vos, que ya hemos hecho varias películas juntos, varios trabajos juntos, así que puede ser una cosa interesante. Bueno, un placer. Es realmente una charla con un amigo, así que vamos a charlar tranquilos. ¿Cuándo empezó tu interés por el cine y por la fotografía? En realidad fue un poco de casualidad porque yo soy de Misiones, de Posadas del noreste, digamos, de la Argentina, en el límite con Brasil y con Paraguay. Y me fui a estudiar a Córdoba porque mis hermanos estudiaban ahí. Fui a estudiar Derecho y uno de mis hermanos quería hacer un curso de crítica de cine y un día lo acompañé a averiguar sobre ese curso y en la entrada a la escuela de cine había una cámara de 16 milímetros, una Arri B, una Arri, creo que era así. Y ya desde ahí me fascinó un poco el fierrerío, digamos, Claro. la cámara en sí me llamó mucho la atención. Fue un poco, cumplió su objetivo porque yo me enganché en la escuela esa de cine que estudié un año. Y bueno, mi hermano nunca hizo el curso de crítica, pero yo empecé a estudiar y enseguida la parte de fotografía me atrajo, sobre todo porque era lo que me resultaba más practicable, digamos, de las cosas que veíamos. ¿Ya sacaba fotos un poco? ¿Eras fotógrafo amateur? No sacaba fotos. En mi casa prácticamente viajábamos sin cámaras de fotos, viajábamos mucho, pero mi padre en general insistía como en que sí, en vivir el momento y no no dedicarle tiempo a la toma. Entonces muchas veces viajamos sin cámaras de foto, pero cuando empecé ahí en la escuela enseguida me gustó el tema de la parte técnica de la fotografía, que yo no tenía ni idea cómo era, las variables básicas, ejercicios que nos daban, y ahí ya con esos ejercicios empecé como A entender. empecé a entender y me empezó a gustar las posibilidades que había con la fotografía.
De cualquier manera, nunca, después me mudé a Buenos Aires a estudiar como con un poco más de rigurosidad en una escuela de cine que tenía Claro, en la FUC, ¿no? Ya directo. en la FUC, en la Universidad del Cine, sí. Y dejé abogacía, porque yo había empezado a estudiar Ujú. abogacía en ese primer año. Y me siguió, o sea, siempre tuve la intención de dirigir, me sigue interesando dirigir o realizar proyectos propios, pero me di cuenta ya estando en la escuela de cine que la manera de aprender el oficio era a través de la cámara, de estar cerca de ese tipo de fierreríos y estar mucho en rodaje, entonces participaba en todos los rodajes que podía, no solo trabajando en el equipo de fotografía, he trabajado... Hay una anécdota que una vez me contaste que entraron a una clase así, dijeron, ¿quién quiere trabajar como asistente de arte? Y vos te levantaste la mano, que era en primer año. Así fue, bueno, gracias a ese levantar la mano y trabajar era un piloto para un canal que yo no sé si existe todavía, pero se llamaba Solo Tango, y era un programa piloto que se hacía y necesitaban un ayudante, alguien que mueva cosas de arte, fui. Y a partir de ahí tuve un poco así un acercamiento con una profesora de la FUC, que es Paola Risi, y ella le ofrecieron una película al año siguiente. Paola Risi, que ahora es directora de presidenta de la ADF. Claro, yo estaba en primero, en segundo año, y a ella le ofrecí, en segundo año de la escuela, y le ofrecieron hacer una película, Alejo Mogillansky y Diego Villanueva, que estaban filmando, y habían decidido no seguir con el fotógrafo que estaban trabajando, y la convocaron a Paola. Y Paola estaba en una etapa en la que estaba haciendo películas un poquito más, digamos, grandes. Y esta película era una película que filmaban los fines de semana que estaba nublado. O sea, Solamente cuando estaba nublado. ujú. Y no había equipo técnico, o sea. Y bueno, y ahí Paola me derivó ese proyecto a mí, y ahí lo conocí, tuve la suerte de conocerlo a Alejo, y bueno, después esa película se terminó con muchas dificultades, porque filmábamos, Filmaban en no sé, de repente 35, una vez ¿no? al mes. Filmábamos en 35 con material que íbamos a buscar, que tiraban las productoras de publicidad. Teníamos una habitación en la casa de Alejo, de los padres de Alejo, llena de latas de película, pero llena de 20 metros, 15 metros, de los puchos que no usaban en la publicidad. En el final de las latas los guardábamos y filmábamos y teníamos clasificados según las épocas, los años que se Todas habían emulsiones diferentes, de descartado. años diferentes. Todas emulsiones, sí, era todo. En un momento hacíamos pruebas en citométrica y siempre era el mismo el resultado. Entonces dijimos, bueno, no hacemos Claro. más nada, sabemos que tenemos que exponer un poco más Mm. arriba para tener un poco de margen. Y bueno, así se hizo esa película que fue una película, bueno, muy amateur en un punto, pero que nos dio herramientas para ir conociendo el oficio de manera directa y experimentando nosotros las cosas. Y la verdad que yo agradezco que haber podido trabajar con Alejo en esa película y en la siguiente película que es Castro, que La primera es La prisionera, ¿no? La prisionera, sí, que es una película que ya te digo, fue bastante difícil de hacer, sobre mucho tiempo y era realmente en condiciones muy distintas a las que se hace hoy una película, incluso muy amateur o muy independiente, pero que fue una experiencia hermosa. ¿Y qué año era esto? Y esto debe haber sido, yo estaba en segundo año de la escuela de cine y yo ingresé en el 98, después un año no, en el El 2000. 2000. En el 2000 debo haber empezado, empecé yo porque ellos ya habían arrancado con la película y habremos terminado, no sé, como en el 2006, no sé, 2005, no me acuerdo. Y después, ¿cuándo fue, la otra pregunta que hacemos siempre para empezar es, ¿cuándo fue que te sentiste por primera vez director de fotografía? ¿Fue en La prisionera o hubo algún corto antes, alguna cosa que ya dijiste, soy director de fotografía? Nunca lo pensé eso, pero ahora que lo decís, me parece que desde el primer momento hubo algunos cortos. Yo hice varios cortos. Hice un corto con Alejandro Fadel, que era un corto en blanco y negro, que se llama Felipe. Y en Felipe entonces un corto universitario. Es un corto universitario, pero ahí yo ya sentía me sentía el director de fotografía, o sea, no tenía problema. Nosotros éramos bastante atrevidos en un punto, decir, pero ya te digo, eran maneras de ir
aprendiendo y eran las posibilidades que teníamos y utilizábamos lo que teníamos a nuestro alrededor y sí, yo me sentía director de fotografía, Claro, no tenía asumiste el problema rol. con eso. Después uno mira para atrás y dice, que era bastante irresponsable. De cualquier manera, hay algo de lo que se genera en esa etapa, que vos también participaste y que participábamos juntos, como por ejemplo en Castro, que es muy especial y que yo últimamente estoy tratando como de no perder, digamos, porque indefectiblemente cuando uno va transitando un poco más y se va acercando un poco más a lo que es el cine más industrial o alguna producción un poco más grande, no sé por qué motivo, o sí, quizás sí, a veces los pienso, pero uno va perdiendo un poco de ese espíritu y que yo quiero tratar de conservar lo más posible. Claro, vas perdiendo cierta... Sí, pasa a ser un trabajo y vas perdiendo por ahí cierta observación y ciertos riesgos que uno toma y cierta manera de pensar la imagen que ya no es lo mismo cuando es un trabajo. Exacto, exacto. Bueno, justamente Castro, en la que sí, película en la que trabajamos juntos, es una película es una película del 2009, bueno, de Alejo Mogillansky, actúa, el actor se llamaba Edgardo Castro, de ahí salió el nombre del personaje. La película fue producida por Pampero Cine, que tiene una manera bastante particular de producir. Hablamos bastante de ellos cuando en el podcast con Agustín Mendilarzu. El equipo de fotografía estaba formado por dos personas, que son las dos personas que están hablando ahora. Y sin embargo, la película le fue bastante bien, ganó en el Bafisi en el 2009 como mejor película y mejor director de fotografía incluso. Y fue filmada realmente estábamos en Super 16 con un ARRI SR2, creo, con un zoom que encontramos en la Universidad del Cine, que no podría decir cuál es, ahora voy a ver si vos te acordás. Realmente era un equipo que era de reportero gráfico de otra época. Todos los equipos entraban en un auto. ¿Vos te acordás cuál era el zoom ese? No. No me acuerdo el zoom, en la marca y modelo no me acuerdo, lo que sí me Imposible. acuerdo era el que había en la FUC. De hecho, la película se iba a filmar con lentes fijos originalmente, era la idea, y a último momento nos dijeron que esos lentes no estaban disponibles, así que filmamos la película con un zoom al que abrazamos inmediatamente y tratamos de sacarle provecho y creo que fue una de las cosas lindas de la película tener un zoom porque lo utilizamos un montón de una manera que por ahí no digo que no sea habitual, pero lo usamos no para hacer movimientos que reemplazasen al traslado de la cámara en un carro o algo así, sino lo utilizábamos para generar distintas cosas Cierto dinamismo por dentro del momentos, sí. plano, exacto, ciertas variaciones en el plano. Incluso el defecto del zoom de respiración terminaba dándole cierta dinamismo. Hay unos cambios de foco medio violentos con una respiración del lente solamente, típica de zoom viejo, y eso le daba también algo. Exacto. Es que la película tenía toda su, digamos, su concepto visual, si es que habíamos logrado tener algún concepto. Era una imagen bastante sucia, con un nivel de sobreexposición o sea, exponíamos para las sombras y dejábamos que las luces altas se tallen un poco. Había toda una idea de que la imagen era un poco así sucia, digamos. Entonces el zoom ayudaba a eso, o ciertos defectos que tenían propios, eso, los cambios de foco con un zoom de esas características no molestaban. Y creo que la principal virtud para mí de esa película formalmente o desde el punto de vista visual tiene que ver con el diseño de los planos, digamos, con la coreografía. Una coreografía entre los personajes y la cámara increíble que genera un montaje interno también muy virtuoso. Exacto, bueno, ahí hay un punto importante. Primero que en esa película Alejo la suma a su mujer, que es Luciana Acuña, que viene de la parte del mundo de la danza o de la expresión corporal, no sé cómo. Y eso también combinado con que los actores, de hecho Castro, Edgardo, formaba parte del mismo grupo de Luciana. Entonces,
como bien decís vos, esos actores estaban muy dispuestos al diseño de los planos. Entonces, eso ayudaba mucho. Realmente en esas películas nos agarrábamos y los acomodábamos a los actores o le pedíamos cosas que quizá en otras películas o con otros actores que tienen más trayectoria o no sé, pero es más difícil. Entonces, para hacer una película que tiene muchos movimientos de cámara y esos movimientos están relacionados con los movimientos de los actores o que precisan de que el actor haga determinado gesto para que la cámara tome ese gesto y se desplace hacia otro lugar y así sucesivamente se vayan generando nuevos planos dentro de la misma toma o nuevos encuadres o movimientos, necesitas que los actores estén disponibles para eso y que sean buenos haciéndolo sin perder de vista su interpretación general, digamos. No, y para que la gente entienda, además es una película en la que hay persecuciones, la gente salta de trenes, de colectivos, hay persecuciones en auto y todo filmado sin demasiado permiso, sin cortar las calles, de una forma un poco, sí, no como se filma una película por ahí más grande. Y entonces era realmente, y nosotros íbamos con una cámara así, como decíamos antes, de reportero gráfico y a los actores los metíamos también en un mundo, en estaciones de trenes o en las calles, a interactuar también con el mundo real y generaba, entre Alejo y vos, generaban estas coreografías increíbles. Fue un rodaje muy, muy particular. ¿Cómo viviste esa experiencia, ese rodaje visto desde hoy? Sí, sí, es lo que... Y yo la viví como una experiencia feliz y todavía ahora lo siento como algo que me gustaría volver a hacer o estar cerca de ese tipo de producciones. Bueno, me acuerdo que vos estabas ahí y eras la única persona, o sea, estábamos los dos solos en el equipo, como decías antes, y vos tenías que hacer foco, cargar los chasis, descargarlos. Bueno, vos ibas a poner la luz y volvías. O sea, estábamos los dos solamente, incluso a veces poníamos algunas luces muy de vez en cuando, porque teníamos unos Fresneles de 1000 y de 2000 para algunas situaciones. Bueno, no los llevábamos a todos lados, porque eso, estábamos filmando arriba de un tren sin permiso. Después filmábamos arriba de un colectivo, después filmábamos arriba de autos, unas persecuciones en autos que yo las veía el otro día y es absurdo, o sea, nadie haría eso de esta manera ahora. Sacábamos la cámara por la ventana Claro, sacando con la el cámara tren por la viniendo de ventana. frente del otro lado y esperábamos que esté lo más cerca posible para escondernos hacia adentro del vagón, hacíamos cosas. Pero a mí me parece que fue una experiencia hermosa. Claro, y hay una libertad que es difícil encontrar también por ahí en rodajes más organizados, es cierta libertad y eso, toma de riesgos. Sí, y es un lujo para mí haber también podido trabajar con Alejo, que es una persona que piensa la forma de una manera particular y prestándole mucha atención, digamos, él tiene una idea de que lo formal se transforma se convierte en estilo y el estilo te representa. Y estas películas eran películas muy, muy formales, que tenían una impronta muy fuerte desde ese lado y no tanto, si uno quiere decirlo, desde el contenido, no sé cómo llamarle, pero donde se le prestaba mucha atención a esto, a la danza que se podía generar entre los movimientos de los actores combinado con los movimientos de cámara, y eso fue generando un estilo, digamos, un propio estilo que era muy dinámico y muy divertido de hacer. Era como formar parte de un movimiento general que se daba. Sin muchos recursos, tampoco no había no había un Panther y una grúa No, era mucho de de paneo. paneo, pero eso que decís, todas esas pequeñas cosas, decís, bueno, el personaje aparece en un plano corto muy cerca de la cámara, pero de repente apenas ese personaje sale de cuadro, el foco va atrás y hay un personaje que está en otro valor de plano completamente distinto y después cruza alguno por delante de cámara y se lleva con un paneo la cámara hacia otra situación y así se van relevando posiciones y situaciones dramáticas, pero siempre con una conciencia muy grande de que la cámara y la puesta de cámara van generando nuevos momentos dentro de esa escena
y de esa manera se van dinamizando y se van volviendo, se van renovando y se van haciendo más interesantes o se van transformando de una manera que la toma no se agota, digamos, o que no precisa de un corte eh, para seguir narrando, simplemente con el movimiento combinado de los distintos elementos se puede ir como relevando la posta de la narración, digamos. Claro, esa por ahí es la mejor descripción. Había como una posta, como si algo se hubiera, una cosa llevara a la otra. Sí, muy interesante. Y además lo que decías antes, es un virtuosismo por ahí en algún sentido, pero no por el virtuosismo mismo, sino como recurso narrativo, digamos, sin olvidarse que ese estilo, esa forma de contar es la película. La historia es casi una excusa, la película es esa velocidad y esa coreografía. Y sí, a mí me pasaba, por lo menos al filmar eso y trabajando con Alejo, siempre me pasaba que yo estaba muy atento a la forma, digamos, más que a cualquier cosa. Entonces estaba muy pendiente de eso, pero porque también sabía que estaba respaldado por sus intenciones, digamos. Hay algo de la película, hay una referencia bastante, bueno, no sé si obvia, pero muy marcada de Invasión de Hugo Santiago. Incluso en un momento aparece la cancha de Huracán, hay como un paneo muy que imagino que tiene que ver con esa película. ¿Habían hablado de esta referencia? ¿Cómo fue la preparación de la peli? ¿Tenían referencias muy marcadas? ¿Cuál fue la preparación? ¿Te acordás? Me acuerdo algunas cosas, pero lo que siento como más presente es, básicamente cuando lo conocí a Alejo, a mí me parecía una persona que tenía unas ideas que me resultaban un poco extrañas, me parecían muy intelectuales, no comprendía del todo, pero juntos fuimos, o bueno, o a partir de algunas referencias que él me dio de Antonioni para La prisionera, sobre todo enseguida a mí me capturó como también esa forma, ¿no? Me acuerdo que para La prisionera en algún momento vimos algunas cosas del Desierto Rojo y de La aventura, creo que es, una que sucede en una isla. Bueno, ahora no me acuerdo exacto cuál era la otra, pero enseguida ahí sí me fascinó como la forma, el tono de esas películas, había algo que... Y para mí esas fueron como las... Bueno, el ritmo de Antonioni es algo muy particular también, ¿no? Sí, Como ese pero ritmo. enseguida como que ese universo así formal me llamó la atención y a partir de ahí como que empecé a entender con Alejo de alguna manera, un poco implícita, no sé cómo decirlo, porque no era algo que Mm, conversábamos o que discutíamos demasiado. Después cuando estábamos en el set mm. sí discutíamos o pensábamos los planos juntos, pero en general se generaba como una armonía entre lo que él pretendía y lo que Una a mí se me sinergia, ocurría o sí. lo que se iba haciendo. Entonces, sí, las referencias eran eran por ese lado, Antonioni sobre todo, que sé que a él le gusta mucho, pero no hablábamos explícitamente, bueno, vamos a ver esta, o sea, era como una cosa más general. Y después ahí para Castro tenía una referencia de unas fotos, una o dos fotos nada más que tenía él, que tenían que ver más con la iluminación y esta cosa de que los brillos medio explotados, como mucho calor, mucho de esas... Sí, alguna referencia que hiciste recién, ponías para las bajas y los blancos los dejabas vivir, digamos, cosa que hoy en el digital sería más difícil, pero con la película... Claro. Sí, nosotros hicimos la película, de hecho, cada vez que íbamos al laboratorio, en el laboratorio se agarraban la cabeza porque decían que se trataban de corregir esa sobreexposición y bueno, la idea era dejarlo, de dar un poco la sensación de un sol que sobrepasaba las posibilidades de todo y la película sucede en ese ámbito así medio estallado de luz y Sí, la película está filmada en Buenos Aires con 30 grados en pleno verano. sí, y no queríamos una imagen embellecida desde el lugar, digamos, más convencional, sino que nos gustaba que la imagen sea rota. También, o sea, era tratando de aprovechar nuestras posibilidades, pues nosotros íbamos a filmar al mediodía, íbamos a filmar en lugares donde no íbamos a poder iluminar, íbamos a filmar en eso, en trenes, andando, sin permiso. Todo eso era una imagen, como decías vos, medio de documental, y filmábamos en estaciones de tren donde habían miles de personas que no eran extras, pero que aparecían en el cuadro. Todas esas situaciones que eran incontrolables para nosotros, pero en las que nos gustaba meternos,
no podían ser trabajadas de una manera como así hiperestilizadas en el sentido de la iluminación y cómo incide la luz. Era filmar como podíamos. Esto de exponer en las bajas nos venía bien para las dos cosas. Por un lado, para que dé sensación de mucho calor y estar como muy en el límite de esa situación. Y por otro lado, cuando los personajes estaban en situaciones de muy poca iluminación, en contextos en los que no podíamos hacer nada y no podíamos controlar nada, nos venía bien porque priorizábamos nuestros personajes y el resto, bueno, que se pase, no buscábamos compensar eso. Y después lo increíble de eso, es verdad que filmábamos al mediodía con el asfalto, todo lo que uno a priori no haría, pero funcionaba para la película, como decís vos. Y después hay una cosa Exacto. increíble, es que al Sí. final de la película, la última escena, se largó a llover. Una película que, o sea, que es completamente diferente y vino perfecto. Son esos accidentes felices, digamos. Y después, bueno, y después además estábamos con un actor, con Lamote, que hoy en día no se podría hacer esa película con él porque ahora es una estrella en Argentina. Así que nos pararían todo el tiempo en la calle, todo. Allí éramos unos locos con una cámara y con esto. Y creo que no podríamos filmar la película de esa manera porque nos metíamos en cualquier lugar. Sí, seguramente con Esteban sería mucho más difícil. Bien, y sí, yo no sé si ahora mismo se podría filmar, incluso por cuestiones de, es más difícil, viste, permanecer en un lugar, vienen y te sacan, si no tenés permiso. Bueno, nosotros todo eso lo íbamos manejando y bueno, obviamente También teníamos buenos productores, me parece, asistentes de producción. Sí. te iba a decir exactamente eso. Bueno, tanto Laura como Laura Chitarella como Mariano Ginás y toda la gente que trabajó en esa película que estaba muy relacionada al Pampero Cine, ellos tenían ya esa manera de producir que siempre van para adelante y siempre van resolviendo como sea, en el momento las cosas y en el lugar. Y que es una forma que yo también he tratado de practicar cuando hice mi película y cuando antes había filmado otra película documental. O sea que es algo con lo que yo me siento cómodo y creo que en ese momento todos nos sentimos cómodos haciendo eso. Bueno, vos dirías en ese contexto que el cine independiente es necesariamente así, con ese desgaste físico y la entrega total, es como inherente. O sea, hay algo como, yo no sé, por lo menos es mi recuerdo de esa película y de otras películas de ese estilo, hay como una entrega total al proyecto de todo el equipo. Yo no sé si en películas más grandes es tan así. No sé, lo que decís, entiendo la pregunta dónde va, pero no estoy seguro de que sea exclusivo del cine independiente. Creo que tiene que ver más con la actitud de la gente que hace las películas, que en general es una actitud de entrega, pero bueno, nosotros que nos formamos en ese tipo de películas tan extremas, digamos, en su realización y sus condiciones de producción. Sabemos que es duro, pero no sé, yo me formé de esa manera, entonces siento que eso es lo más natural para mí. Bueno, pero por ahí el hecho de que vos digas que en una película más grande te entregás de esa forma también tiene que ver con que tu formación fue esta, de que hay que resolver y hay que hacer todo para la película y hay que... Puede tener que ver con eso, exactamente. Puede ser porque uno sentía en ese momento que tenía que hacer todo. Bueno, nosotros de hecho esa película Castro la hicimos nosotros dos, digamos, en el equipo de fotografía y así en el resto de los equipos pasaba lo mismo, más o menos. Y, y bueno, hoy sería impensado, no sé si, no impensado, seguramente que hay gente que lo hace así, pero digo, no sé, para hacer Puerta 7 no se puede hacer así, y así un montón de otras producciones, nadie lo pensaría de esa manera. Bueno, la peli después se terminó muy rápido, me acuerdo, porque entró Alba Fisi mientras la estábamos filmando, creo. ¿Y qué se hizo? ¿Una copia 35, o sea, de Super 16? ¿Te acordás cómo fue la postproducción? Para el Bafisi se usó el material del transfer que nosotros íbamos a hacerlo, incluso mientras rodábamos, creo. Se estrenó la película así en el Bafisi y después se hizo una dosificación de color para la copia final, pero que ya había pasado la del Bafisi. Que se hizo, creo que en una jornada se ajustó toda la película, el color final, digo. Bueno, después de esa película inmediatamente fuiste a filmar Carancho, me acuerdo, que
medio como que les había gustado esta película y te fueron a buscar, ¿no? Una cosa así. Sí, fue una combinación de cosas. Para mí fue muy positivo, muy bueno haber conocido ahí a Julián Pesteguía, que ya lo conociste charlando con él. Es una persona muy generosa, muy amable. En la charla que tuvo con vos, él decía que una cosa que a mí me gustó, que el otro día se lo comenté porque estuve con él, que él decía que él veía que siempre los fotógrafos, o sentía que muchas veces se ponían en una posición en la que dificultaban la producción o indirectamente, digamos, sin querer, pero eran como impedidores y que él quería transformar eso y ser un facilitador para hacer la película. Y ese concepto que yo ya lo venía como Intuitivamente manejando desde ejercitando, siempre, sí, claro. sin querer y por las condiciones en las que habíamos filmado Castro y otras películas así muy chiquitas, era muy coincidente con lo que yo pensaba. Y en ese momento él no hablamos de eso, él era el director de fotografía de la película y yo simplemente lo veía trabajar y tenía el vínculo que podía tener como segunda unidad, hablábamos de las cosas que había que filmar y todo, pero me gustó su manera de ser y me gustó su manera de trabajar, porque una cosa que yo identifiqué, que creo que también le hablaron a ustedes ahora cuando estuviste entrevistándolo, es que yo rápidamente me di cuenta que él hacía una cosa que era que la película se viera de una manera muy como particular, personal, o que tenía un carácter, pero al mismo tiempo y con unos niveles de oscuridad que también me interesaban, es decir, era una película bien oscura, utilizando los recursos disponibles, si bien era una película relativamente grande, estaba Darín, que era el protagonista, o sea que ya estábamos trabajando con una estrella del cine, con un actor muy conocido. Cuando los planos, y eran planos muy complejos también de planos secuencia, pero cuando la cámara llegaba al rostro, por ejemplo, de los actores estaban iluminados de una manera, digamos, muy... Se le veía bien la mirada, estaba todo, pero entraba dentro del... Del esquema general de la iluminación. Exacto, exacto. Y ese esquema no era un esquema sobreiluminado o que desnaturalizaba ciertos lugares del conurbano bonaerense que es donde sucedía la película. No. Uno veía ese entorno muy bien retratado, con su oscuridad, con su penumbra, pero cuando llegabas al momento en que había que verle la cara al protagonista, de repente eso estaba bien resuelto y en combinación con lo que habías visto antes, en un mismo plano de repente. Entonces combinaba una cosa más industrial con una cosa más de registro, si querés, más documental o de luces disponibles, muy bien. Sí, de cierto naturalismo. Ujú. Bueno, ahora me gustaría un poco empezar a hablar entonces de Porta 7, una película que se estrenó, como decíamos antes, que empezó a salir por Netflix este año, dirigida por Caetano y creada por Martin Zimmerman, que es el creador de Narcos. En esta película tiene, si tuviera que darle un adjetivo a la imagen, tiene una imagen como muy filosa, ¿no? Como muy con luces duras, con lentes duros, con mucha definición. ¿Con qué equipo la filmaste primero? ¿Con qué cámara? ¿Con qué lentes? Bueno, primero me clavas un puñal diciendo eso. No, porque ahora te cuento. La cámara era una F55, una Sony F55, y los lentes eran los Master Prime. Fueron los Master Prime y hay algún momento que hay un zoom, la enseñé el óptimo. Y alguna escena muy puntual, usamos un Cooke S4 por una focal que necesitábamos, pero en general toda la serie está hecha con los Master Prime y con la Sony F55, lo cual, ya hablaremos de la imagen en general, pero le dio una textura que a mí no terminó de gustarme la combinación, porque yo sabía que la Sony era un poco dura, pero la cámara se definió un poco a último momento porque hubo una posibilidad. No había filmado nunca con Sony, Había filmado con Sony, incluso había filmado con la F55, lo que no había filmado nunca era con los Master Prime, sabía que eran duros y que eran
definidos. Pero bueno, la combinación, no, como fue una cosa medio de último momento y ya los lentes ya los tenía en el pedido, en el paquete cerrado, y las cámaras eran de la productora, al final terminamos usando esas. Ahí decidí filtrarla al lente, ponerle un filtro, un glimmer glass, pero que después al tercer o cuarto día de rodaje también decidí sacarlo por problemas que después hablaremos, o por creer que iba a tener unos problemas que después hablaremos, pero al final estoy conforme con la imagen de la serie en general, pero esa textura tan dura, tan filosa, no me agrada tanto, y además que era un medio que yo no conocía cómo se iba a ver porque estaba muy acostumbrado al cine, yo no había hecho prácticamente nada para televisión o para streaming, y bueno, estaba muy acostumbrado al cine, que cuando se proyecta la película siempre la dureza esa es más suave. Y bueno, pero quería también probar los lentes, los Master Prime, y eso. En general la textura, no estoy tan conforme con la textura final de la imagen en ese sentido, digamos. Hubiese preferido una imagen un poco más suave. eh, pero bueno, Termina transformándose en un estilo de fotografía. Yo lo tomé como... Yo cuando vi la película entendí que esa era la idea, porque es lo que uno ve como espectador. Y la verdad es que va un poco también con la dureza de lo que es la historia y lo que es el ambiente ese de lo que es toda esa rosca dentro del fútbol, esa violencia. Y la imagen termina como siendo también un recurso narrativo en cuanto con respecto a eso, con respecto a la historia. Entonces, o sea, por más que vos decís que no es lo que hubieras hecho con el diario lunes, o no es por ahí lo que vas a hacer en la temporada número 2, es una imagen en sí mismo terminada. sí, pero me refiero, bueno, te agradezco que digas eso, pero creo que la serie, y ahora sí podemos hablar como del concepto visual, que acá sí trabajamos un poco más en la idea, en el concepto de la imagen, pero sí, y que con eso sí estoy más conforme, pero la textura final, digamos, me refiero como a eso que hiciste mención vos primero, que es ese filo que tiene la imagen, esa dureza. Eso por ahí me hubiese gustado que sea un poco menos. Ahora, el concepto de trabajar un poco la idea de claroscuro, de una imagen un poco más así como de penumbra y ese tipo de cosas, ahí sí estoy conforme. Incluso me hubiese gustado extremarla más todavía. Bueno, hay una serie de cosas. Porque también me interesa hablar de las cosas que uno no termina, o sea, uno termina aprendiendo cosas y no siempre lo que sale es exacto lo que uno quisiera. Yo creo que a veces hay que ir adaptándose a la situación, y eso transforma un poco una idea que no está mal, y incluso a veces esa transformación puede mejorar la idea, pero bueno, en las sucesivas películas que uno va haciendo va descubriendo algunas cosas que yo las considero no errores, sino simplemente, bueno, observar esto para después no hacerlo o transformarlo en otra cosa, o ver en qué situación determinada me hubiese convenido utilizar un tipo de óptica o de artefacto de iluminación, digo, ese tipo de análisis. Pero bueno, fuera de eso, la serie tiene una búsqueda visual que tenía que ver con eso que vos decías recién, como bueno, son personajes un poco oscuros, ¿no?, en general, o que se mueven en ambientes así más densos, y por ahí cierta dureza del concepto visual puede ser que acompañe a eso, digamos, o por lo menos era la idea. Hay un par de escenas en los que se ve mucho eso que hablas vos. Por ejemplo, hay un par de decorados. Está el decorado de la cocina donde trabaja en la pizzería al principio el pibe, que tenés esas entradas de luz y él digamos, en silueta bastante, con esos contraluz bastante marcados que llegan. Y después una escena que me gustó mucho, que por ahí habla de ese claroscuro y de esas direcciones de luz, donde está esa dirección de luz, es la escena en donde ella descubre, donde Dolores Fonsi descubre la cancha. Hay como, ella avanza ahí en los pasillos de la cancha, donde dice que a ver si esas cámaras andan y no sé qué, y está esa idea de luz, me parece, de la que hablás vos, donde hay mucho negro, ellos avanzan y entra la luz de costado, tiene como esa idea general, me parece que era lo que buscaban, ¿no?
Exacto, sí, sí, eso era lo que yo quería hacer. De hecho, esa imagen que vos decís, esa escena cuando ella recorre la cancha por primera vez, el bajo tribuna, eran cosas que yo, a partir de unas fotos que hice en los primeros scouting, también se me fueron ocurriendo esas ideas. O sea que esa imagen está bien tomada desde una idea así inicial, sí, y lograda. Lo que pasa que a veces las imágenes quedan mejor logradas que otras, y sobre todo en una serie que todo va muy rápido y donde vas y volvés a las locaciones, entonces de repente cuando volvés a una locación que conociste hace 3 semanas, ya la segunda vez que filmás ahí tenés mejor trato y mejor resultado con ese decorado de repente, o podés aplicar una idea con más posibilidades de acertar hacia donde vos querés. Entonces, pero está bueno que señales eso porque esa imagen para mí es una imagen bien lograda de una idea que teníamos. Hay otras que por ahí quedaron menos logradas por las circunstancias de rodaje o porque uno no supo resolver lo suficientemente bien en un determinado momento, pero ese tipo de imágenes sí, eran conceptuales. De hecho fue un poco lo que disparó la idea visual de la serie, fue unas fotos hechas en esos bajo tribunas, donde dejábamos, al contrario de lo que decíamos en Castro, dejábamos tratar de exponer para un solo sector de donde había luz y después el resto dejarlo todo más bajo, quizá con algún pequeño pincelada de luz en algún otro lugar que contase algo, que mostrase algo particular, pero Claro, ahí, en esa escena en particular terminás con un paneo y exponés para el cielo y ellos están en silueta con unos contritas que entran sobre ellos. Es como el final es exactamente eso lo que decís. Y después en cuanto a la cámara también, ¿no? Tenés como muchos movimientos de cámara, una cosa medio incluso casi a la David Fincher con unas grúas que entran, mucho Panther que sube y que baja. No sé, por ejemplo, estoy pensando en la escena en que lo golpean, lo torturan al que mató o al que quiso matar a Lomito, y entonces hay como un traveling con la cámara que sube y baja. Y todas las escenas tienen como esas introducciones, pero después también hay mucho plano contra plano que tiene que ver imagino, con filmar una serie y que la filmaron a 2 cámaras. sí, la serie se filmó a 2 cámaras y la puesta de cámara en realidad estuvo determinada por Adrián. O sea, él fue el que... Yo no, yo participé poco en las decisiones de dónde va la cámara y qué tipo de movimiento hace. Y de hecho yo ni siquiera operaba la cámara. O sea, cuando me propuso hacer la serie, él me dijo que tenía sus camarógrafos. La serie se hizo a 2 cámaras y filmamos con los camarógrafos que él. Pasó que, bueno, me terminé acostumbrando, pero me preocupaba mucho a mí el hecho de no tener la cámara porque la propuesta de iluminación que tenía que ver con el claroscuro, con una luz sectorizada, no con una luz que permitiera cualquier cosa, de ver cualquier cosa, sino como valorizar determinados personajes o determinados sectores del cuadro. Me preocupaba porque yo veía cómo movía la cámara Adrián o cómo intentaba hacer estos movimientos que vos decís, que de repente era un giro 360 que miraba hacia arriba y hacia abajo y prácticamente no había lugar donde poner las luces. O sobre todo tratando de mantener un criterio sectorizado, porque... Porque te cambia la dirección de la luz. Exacto, entonces de repente la luz que era un lateral que te generaba un volumen, eso de repente pasa a ser una luz de frente. Entonces todo eso me resultaba muy complejo y muy desgastante de pensar cada vez, porque yo tenía el concepto visual, o sea, sabía lo que quería, en este caso en particular tenía bastante claro cómo quería que se viera, tenía referencias de películas, sobre todo de Gordon Willis, que es así un fotógrafo que cada vez me parece más genial. Porque, por ejemplo, una cosa que yo quería hacer era trabajar el claroscuro, pero en distintas formas, en distintos ángulos como utilizando distintos ángulos de iluminación. Desde iluminar un fondo y que la figura aparezca en silueta, con luces cenitales, como no sé, en el caso como utilizan El Padrino, no solo como Gordon Willis, pero digo, utilizar Con diferentes estrategias llegar a ese... Claro, un claro oscuro, por ejemplo, lo que sería un claro oscuro más naturalista, simplemente con una luz que viene por una ventana y que eso genera sombra.
Pero bueno, me resultó un poco difícil y complejo llevar al extremo la idea porque los planos que vos describiste bien recién eran de esa complejidad. Entonces es muy difícil poder pintar, viste, con precisión. A veces tenía que hacer que la luz sea un poco más abarcativa, porque eso, la cámara daba vuelta por todos lados. No, y lo que traiciona, me parece, lo que traiciona un poquito por ahí la idea, habiendo visto la película por ahí con un ojo bastante crítico, porque íbamos a hablar, la película, la serie, es que por ahí las escenas empiezan bien, se entiende como la idea de la luz de la escena, y después pasás al plano contra plano y necesariamente hay uno de los dos que te queda al revés, que te queda con la luz de frente en lugar de con el contrita o con la luz lateral que habías armado. Imagino que vos estabas contento con uno y no con la otra, pero son los compromisos que uno tiene que hacer. Y bueno, eso pasa con las dos cámaras. Sí, 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 es así. Y igual para mí era un desafío porque, bueno, Caetano es un director que yo había visto sus películas, es un impulsor del nuevo cine argentino y era una situación así de tratar de poder responder a su demanda que no es poca, digamos, estos planos no son fáciles de hacer, digamos, en el sentido que... ¿Tenías un equipo muy, muy grande? Hablas de cosas complicadas. ¿Cuánta gente tenías entre maquinaria, luces? Era un equipo grande, o sea, posiblemente sea el equipo más grande con el que me tocó trabajar y sobre todo con cantidad de fierros y de equipamientos, digamos. O sea, creo que usamos todas las grúas que hay en el mercado, todas, ¿no? En el mercado local, ¿no? Sí, es impresionante la cantidad de grúas que hay cada escena empieza con una grúa casi, o sea, es una... Y en ese sentido estaba interesante porque también ahí era estimulante, porque para mí era algo más bien novedoso, no estaba acostumbrado a usar tanto ese tipo de equipamientos, pero y Adrián tenía ideas en muchos casos muy buenas para la utilización de esos recursos, lo que pasa es que siempre me complicaban con la puesta de luz, pero bueno, era parte del desafío. Claro, para generar esos contras de los que hablábamos antes también necesitas luces grandes. Hay muchos exteriores con iluminación, ¿no? Claro, y también pasaba eso, se nos nublaba, salía el sol en medio de una cancha de fútbol, viste, teníamos 200, 300 extras, eran todas movidas grandes que por ahí era solo para dar eso, un poquito de continuidad de luz, tenés que traer un 18 kilos, ponerlo arriba de una tribuna, con lo que eso implica de esfuerzo físico y de tiempo para los eléctricos, el gaffer, que eso, es simplemente se tapó el sol, hay que poner algo para que más o menos esta escena pegue con lo que ya filmamos. Y después hay varias escenas de cancha con muchos extras y donde parece además que hay postproducción bastante, cuando aparece la bandera o incluso las tribunas, imagino que agregaron gente, o sea, pero el rodaje los rodajes de las escenas de cancha deben haber sido complicados, ¿no? En cuanto a... Mirá, teníamos eso que te digo, 200 creo extras como máximo por escenas de cancha, que no es nada. Los pones a 200 en una tribuna y ocupan 5 metros cuadrados, nada. Así que todo lo que fue cancha se hizo con VFX, o sea, con cromas y VFX, que los hizo Mariano Santilli y la gente de ahí de Barco, creo que es. Y ellos hicieron un trabajo muy bueno, la verdad que están muy bien, los efectos están todos impecables, no hay prácticamente nada que llame la atención y nosotros filmamos todo en función de lo que ellos nos iban diciendo. Y eso que te digo, los planos en general casi siempre eran complejos, de hecho en la serie editada queda mucho menos con Adrián al principio, bueno, estábamos un poco renegando porque queden la mayor cantidad posible de movimientos de cámara y de cosas que eran más bien así espectaculares, que después a veces en la edición por una cuestión narrativa van mucho al plano y contraplano y al diálogo. No, te quería preguntar cómo fue, porque hablabas recién de montaje, me hizo pensar, ¿cómo fue la interacción con los productores de Netflix? ¿Es un esquema nuevo para vos de producción?
estaban muy presentes, había muchos pedidos, no tantos, es como cualquier película. ¿Cómo fue esa interacción con este tipo de producción? No hubo interferencia. Lo que sí me pasó, y eso sí lamento un poco, es que apenas empezamos a filmar, yo estaba exponiendo un poco más abajo todo. Estaba tratando de ser extremo en mi propuesta porque yo ya me di cuenta que cuando uno quiere marcar un estilo o algo, o que hay que ir bien a fondo. Y, y a los primeros 3 4 días de rodaje ya en el laboratorio se estaban empezando a poner nerviosos, tanto los productores locales como algunos técnicos del laboratorio, y me fueron llamando y además pasaba una cosa que nos complicó mucho en esta decisión que te voy a contar ahora que tomé, que es que cuando mandaban los dailies, los mandan por un sistema cerrado que tiene Netflix, y eso se sube ahí muy comprimido. Entonces nosotros veíamos todos los días el material súper comprimido de planos que después todavía ni estaban ni editados. Entonces de repente se veían cosas que las terminábamos viendo en el teléfono durante el rodaje, pues ya estábamos filmando, y, y se veía mucho más oscuro. Entonces yo estaba exponiendo más oscuro, pero a su vez porque después cuando yo iba al laboratorio lo veía bien. Pero bueno, como eso era lo que veíamos todos los días, y que Adrián veía todos los días, y el editor empezó a editar con ese sistema, o sea, editaba y subían a ese sistema que es el Pix, es como un sistema cerrado, donde ellos te mandan el material y vos puedes acceder con una cuenta. Se veía mucho más oscuro que el material que nosotros veíamos en rodaje, y si bien yo sabía que eso no era el material final, viste, uno empieza a tomar ciertas precauciones de, bueno, y fui al laboratorio y me decían, bueno, acá están quizás empezando a meter un poco de ruido. Y yo cometí el error ahí de dejarme influenciar por esos dos elementos, sobre todo. Por un lado, la visualización de los dailies, que no era la visualización que yo estaba monitoreando día a día y que veíamos y que nos gustaba, y que era mucho más fiel que eso que pasaba por internet, y que además ya había pasado un proceso de compresión para poder subir de una manera liviana. Entonces, entre eso y que en el laboratorio decían, bueno, quizá podrías poner un poquito más arriba y después bajarlo, y acepté esas condiciones y no debería haber aceptado esa sugerencia. Yo me debería haber mantenido más firme, y eso lo lamento, pero bueno, es un aprendizaje para la próxima, porque todos sabemos que no es lo mismo, digamos. Cuando uno ya determina una cosa va en un sentido, después ya la imagen se empieza a ver más, y después se puede bajar, pero ya no es lo mismo. En fin, quería comentarlo porque, bueno, era una cosa que me pasó y que lamento, pero también lo tomo como un aprendizaje. Yo no sabía cómo se iba a ver en la televisión emitido, digamos, ¿no? Y eso, habiendo tenido toda la vuelta, digamos, antes, ¿cuál es tu conclusión? ¿Que hay que filmar como uno filma siempre, digamos, o que hay que adaptar algo a la visualización No, la conclusión más técnica, si querés, es que yo, o en mi caso particular, es que estaba acostumbrado más a lo que es la proyección, y un poco vuelvo a lo que te decía al principio. En la proyección la imagen se suaviza un poco de alguna manera. Entonces, en la televisión, y por el tamaño mismo, uno ve toda la imagen un poco más dura, más filosa. Y eso a mí me pegó un poco fuerte, digamos, me pegó mal. Pero bueno, es inexperiencia, y ahora que ya lo sé, pero ya sabes cómo queda al final, claro? voy a tratar de cuidarlo un poco más. Incluso dentro de una de las cosas que terminé decidiendo en esta situación que te contaba antes, de tener cierto cuidado técnico o estar más cubierto, también quité el glimmer glass que yo había puesto, que tenía ese filtro para suavizar un poco los lentes, y la combinación entre lente y cámara lo quité porque en un momento supuse que eso también podría generar algo en las bajas que complique, y después me arrepentí porque yo veía las escenas que filmamos los primeros 4 o 5 días con el filtro puesto, y se veían mucho más suave, mejor para mí, pero bueno, lo quité por un temor técnico. Con respecto a lo que estás diciendo, ¿sentís que un director de fotografía va construyendo un estilo propio? ¿Lo adaptás a cada director, cada proyecto? ¿O sentís que hay algo que va avanzando a lo largo, a medida que vas haciendo
películas y que tiene que ver con un estilo propio. O sea, esta tensión que hay entre hacer una imagen de autor y al mismo tiempo que esté adaptada al proyecto, que sea coherente con el proyecto. Mira, es una cosa que yo últimamente me pregunto, no, o sea, que sí, reflexiono sobre ese asunto porque yo pienso dos cosas que son contradictorias. Por un lado, siento que el estilo personal de uno es inevitable, desde la manera en la que uno habla, se mueve, se viste, o sea, es algo que uno no puede evitar, o sea, la forma que uno tiene y lo mismo para el trabajo, es un poco, bueno, uno trabaja desde su punto de vista y siempre hace las cosas de una manera que generan una impronta o un estilo propio inevitable, o sea, es algo que uno no puede controlar. Pero al mismo tiempo, de una manera más racional y más consciente, yo puedo ver cómo uno se adapta a un director, a un proyecto y cómo también se va transformando voluntariamente. Esto que hablamos antes del trabajo en una película como Castro, por ejemplo, y ahora que estamos pasando, salteando un montón de otros trabajos, pero llegamos a Puerta 7, que es como un poco opuesto en el sentido de la producción o de la magnitud de la producción. Sí, es una elipsis enorme, vamos del principio al final, pero Exacto, es para marcar el contraste, claro. claro, exacto. Yo he ido transformando mi forma de iluminar y de trabajar, pero voluntariamente a veces. O sea, a mí me gustaba hacer una imagen rota como la de Castro, con un grano marcado, con una luz que no tiene prácticamente casi monocromática toda la imagen, o sea, tiene una dominante medio cálida, amarillenta, pero no hay variaciones demasiado significativas en la paleta de colores ni de lo material ni de la iluminación. Y me gustaba eso, también porque tenía que ver con las posibilidades que teníamos de hacerlo, pero esa imagen rota y que no se parezca demasiado a la imagen perfecta del cine mainstream me fascinaba. Yo no quería hacer ese tipo de imagen en ese momento. Pero con el tiempo me fui viendo como estimulado por ver, bueno, lograr climas y cosas, pero con una imagen un poco más fina, más eso, con una estructura más sólida en el sentido de que sea más equilibrada en la paleta de colores, en la iluminación, bueno, como que era una cosa más diseñada y más pensada como se hace habitualmente en la industria del cine. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, en la película En la Patota fue donde yo más siento que logré o que logramos un equilibrio entre esas cosas. En Los Dueños también, que es una película, si bien es menos grande, también era un equipo muy chiquito todo, también tiene como un cierto cuidado. Pero creo que en La Patota es visualmente donde yo sentí que estaba más equilibrado esa cosa. Los Dueños me gusta la imagen por otros motivos, pero en La Patota tiene como ese equilibrio más de cine más industrial y que todavía mantiene algo más personal, digamos. Ahora estoy pensando como en volver un poco más a eso, de estar más atento a la locación, al universo, al universo a retratar, porque en La Patota habíamos logrado una cosa que a mí sí me interesaba, porque como conocía mucho yo el universo donde iba a suceder la película, porque yo soy de allá, de Misiones, y conocía bien las cosas, incluso inconscientemente, siento que logramos retratar el lugar pero con una transformación embelleciendo o equilibrando ciertas cosas, digamos, entre los colores, la iluminación, el retrato de los espacios junto con la combinación con el retrato de los personajes. Y todo eso funcionó con cierta armonía, digamos, y con una resolución técnica muy buena para mi gusto. Siento que un poco nuestra manera de hacer cine acá tiene que ver con estar muy atento a los espacios, a la arquitectura del lugar. O sea, hay como nosotros estamos acostumbrados, o sea, yo estoy acostumbrado y no quiero perder eso, que hacemos un cine con mucho contacto con la realidad, con locaciones reales. Claro, decorados reales y interactuar con eso, claro. Y eso es medio un poco parte de nuestra cosa, y no perder esa impronta que en un momento, en algún punto me interesó más como, bueno, no, hacer una imagen que no, si vengo un decorado, pero que no me importe mucho la locación. Yo voy a hacer una cosa que a mí me parece que puede generar una imagen distinta, pero bueno, quizás no sé si ese es un camino demasiado feliz. Sí,
por un lado ejercitas la observación, que siempre es importante también porque ayuda a pensar y reaccionar a esos lugares y todo, pero por ahí lo que sería opuesto a eso sería la imaginación y poder hacer, digamos, a pesar de abstraerte de todo eso y poder hacer realmente igual la idea que vos pretendés sin más allá de dónde la estés filmando. Pero por ahí con respecto a lo que decías antes, si uno filma desde lo que uno es, con todo su carácter, lo que pasa también es que uno va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, filmás siempre de lo que sos vos, pero vas cambiando, vas evolucionando o cambiando. Y también hay que ver dónde uno aplica esos conceptos, porque eso también creo que es difícil porque a veces uno entra en una etapa, en un proceso que se ve seducido por un estilo, por una forma, ¿verdad? Y de repente la película que tiene que hacer no tiene nada que ver con eso. Entonces, eso también me ha pasado como que a veces... Por eso ahora creo que para mí lo más importante en este momento es estar muy atento a todo. Estar muy despierto y con un nivel de escucha muy alto, porque eso creo que es lo que me va a ayudar a encontrar también una forma. Con respecto a Porta 7, para volver, hay un tratamiento del color también bastante interesante. Vos tenés experiencia como colorista. El color, ¿cómo fue el trabajo con el color? ¿Lo hizo alguien? ¿Estuviste muy metido, imagino, desde las pruebas? Estuve metido todo lo que pude, ya te digo, muchas veces nos pasó que el capítulo, no me acuerdo, 7 o el 8 o un pedazo del 5 y otro, porque también dependía de cuándo llegaban los FX, no los pude hacer hasta el final, pero todo lo que pude fui haciéndolo con el colorista. Básicamente ahí también está vinculado con la propuesta de que hablábamos antes de la película de Hugo Santiago, que era trabajar con un croma un poco más bajo. Claro, está todo como muy desaturado y se despega como ese rojo bordó, el verde, que son los colores del club también, y después están las pieles como doradas, ¿no? Hay como una cosa dorada en Y las ahí pieles. sí, había una idea de eso que acabas de describir, algunas veces mejor logradas que otras, también dependiendo de la iluminación que teníamos y todo, pero sí era un poco eso. Sobre todo me pasa a mí un poco que yo no quería que la imagen sea demasiado naturalista porque en todo el concepto visual de la serie era también correrse un poco de un tipo de puesta de cámara y una cosa más bien sucia. Acá la idea era hacer la cosa un poquito más como, no fantástica, pero corrida un poquito de esa imagen que uno tiene de la realidad sucia y dura de los bajos fondos. Sí, pero hay un buen equilibrio, es lo que decíamos, lo que te decía antes del concepto de Aronofsky, de naturalismo corrido. Creo que hay algo de eso, porque se muestra bien las cosas como realmente son, digamos, pero al mismo tiempo es un cuento, digamos, se ve que es un cuento. Hay como un Claro, buen, bueno, ahí queríamos ir un poco. Esto es un cuento, esto no es un... Estamos retratando exactamente la realidad. Y sí estábamos seguros que no queríamos utilizar mucho la cámara en mano ni esa cosa sucia, que está tan gastada, o por lo menos que nosotros ya estábamos medio cansados de eso. ¿Te quedaste con ganas de decir algo sobre esta peli, sobre esta serie? No, también fue un trabajo muy duro físicamente y bueno, agradecer un poco a toda la gente del equipo que trabaja así como, bueno, los gaffers, los eléctricos, la gente de cámara, los grip, todo, que es un trabajo muy duro para ellos y que también aportan. Qué bueno, y quedó muy buena la serie. La pueden ver ahí en Netflix. ¿Qué le recomendás a alguien a un estudiante o a alguien que está empezando, que quiere ser director de fotografía, que está con esa vocación? ¿Qué le recomendás para empezar a trabajar? ¿Qué consejo le darías? Bueno, yo le digo lo que me parece a mí que me pasó a mí. Para mí lo mejor es poder de filmar, sobre todo estar en contacto con rodajes y no necesariamente con rodajes de la industria del cine o de una producción grande. Creo que lo mejor es filmar lo que sea, con lo que uno tiene a mano y empezar a poner en movimiento cualquier posible rodaje, cualquier idea,
sin demasiadas ataduras, porque lo mejor al principio además es la experimentación, o sea, experimentar cualquier cosa que tenga que ver con la filmación, más allá de que, bueno, la formación cultural que uno pueda tener y leer y mirar películas y mirar pintura, lo que sea, pero más allá de eso, la experiencia de hacerlo uno es lo que para mí más te da fuerza y te da conocimiento, o que mejor te da ese conocimiento. Sobre todo en una primera etapa, porque después, una vez que uno aprende un poco la técnica y el oficio, bueno, las cosas se van complejizando, o mismo uno quiere complejizar las cosas para buscar más profundidad, lo que sea, pero al principio, para descubrir y conocer la técnica mínimamente, lo mejor es salir a practicar, digamos, hay que practicar, hay que hacer, y además todo lo que uno puede escuchar que le dicen, o leer, o cuando uno lo experimenta, eso tiene un punto de anclaje mucho más claro, o sea, uno puede identificar en su propia producción eso que le están diciendo, o esos problemas que escucha o que cuenta alguien que quizás tiene mucho más experiencia. Entonces, yo ahora justo empecé a dar unas clases virtuales en esta cuarentena, y lo que trato de transmitirle a los chicos es que no estén desesperados o pensando cómo hacen las cosas cuando se hace cine o una serie, sino que hagan las cosas como ellos sientan. Por supuesto que uno va tratando de guiarlo con ciertas cosas más técnicas o con ciertas ideas, pero lo mejor es que ellos empiecen a practicarlo, y no que piensen que hay una manera de hacerlo bien, que es como se hace en la industria, porque también nos salen las cosas como, no nos salen las cosas como perfectas. Uno va haciendo y le van saliendo las cosas y va mejorando, empeorando, aprendiendo, pero no hay un lugar a donde llegar, digamos, en principio. Entonces lo que hay que hacer es transitar ese momento, y sobre todo al principio, que es un momento de experimentación y donde uno prueba cosas, y que ese momento es muy, muy valioso. No hay que intentar saltar rápido desde ese lugar, sino que hay que ir ahí y probar todo lo que uno pueda. Después las cosas se van haciendo un poco más esquemáticas a veces. Claro, el mismo aprendizaje te va formando y te va moldeando, y terminás transformándote en... Pero el mismo aprendizaje te va llevando Ujú. la práctica. Bueno, vamos entonces ahora sí con este juego, que tenés que responder por una de las alternativas. Vamos a ser medio rápido, así hay que pensar poco, digamos. ¿HMI o tungsteno? Tungsteno, ¿Tungsteno o LED? tungsteno. ¿Tungsteno o el sol? Esa es más difícil. Los dos, los dos. Los dos, depende. Sin embargo, ahí en la última, en la puerta 7 que hablábamos, creo que no usaste ni tungsteno. Bueno, el sol sí, pero también mucho H en exteriores. Bueno, es bueno lo que decís, mucha porque luz. las escenas que más me gustan son las que tienen tungsteno en general. Entonces, Ah, mira, tengo esa o sea, sos cosa. coherente. No es que no, los H por supuesto que son útiles y sirven para un montón de cosas y Mm. resuelven un montón de cosas, y los voy a seguir usando, pero hay algo de la Mm. luz de tungsteno que cada vez me gusta más. ¿Cámara fija o en mano? Si tengo que elegir, fija. Mirá, sorprendiste. No, me gustan ¿Tele o las gran dos, angular? lo que pasa es que Porque son te he visto preguntas muy usar mucho cámara en difíciles. mano, digo. Te elijo una cosa porque... Depende, ¿no? Pero no, Hay que depende. Lo que elegir, pasa es sí. que todas las preguntas pueden ser respondidas con depende. Entonces trato de Depende, elegir, sí, depende de pero la no. película. ¿Tele o gran angular? Normales. ¿Óptica nueva u óptica vieja? Eh, vieja. ¿Esférico o anamórfico? Tuve muy poca experiencia con anamórfico. Tuve una sola vez experiencia con ¿Y tenés ganas de anamórfico. filmar en anamórfico? Y tengo ¿Te dan ganas de ganas? hacer una experiencia ¿Fílmico o digital? fílmico. 1.3 o 5.6. Para ser más fiel conmigo mismo, 1.3. Si llego a Si lo decir habré 5.6, sufrido. viene una comunidad de foquistas y me mata. Me dice mentiroso. No, 1.3. ¿Lente con filtro o sin filtro? Siempre usé sin filtro, ahora estoy empezando a probar los filtros. Con filtro, quiero probar con filtro. Me interesa ver qué pasa, porque Con filtro a está partir de bien, ahora. es verdad que el filtro es un vidriecito comparado con lo que es un lente, pero es como un vidriecito medio choto que le pones adelante, pero no importa. Claro. Hay que probar, porque eso le va a dar algo a la imagen. ¿Muevo una cosita y estamos listos o necesito media hora? No, no, estamos listos, me parece.
Estamos listos, ya estamos. Ni siquiera muevo una cosita. ¿Una cámara o dos cámaras? No, una cámara, una cámara. Esa sí, Una fija, cámara. te la digo. ¿Nouvelle Vague francesa o Nuevo Hollywood? No sé qué sería Nuevo Hollywood, no Nuevo conozco Hollywood eso. son los años 70, Ah. fines de los 60. No sé, no sé. Soy poco cinéfilo. He visto películas de los dos arcos que acabas de mencionar, pero no conozco tanto como para volcarme por un Las dos, equipo o por el entonces. otro. ¿Color o blanco y negro? Ay, ay, ay. Y yo estoy ahí en la búsqueda de un blanco y negro con color. Un poco ando rondando por ese universo a ver si puedo lograr algo un poco más. Después, ¿Raúl Coutard o Vilmos Zsigmond? Creo que Cutar, sí. ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Upa, no, Gordon Willis. Muchísimas gracias por todas estas respuestas que nos diste y por toda esta entrevista. Me parece que si hay un tema del podcast que siempre tratamos de destacar cuál es la esencia o el tema del podcast, tiene que ver con que uno filma según quién es. Y me parece que por ahí lo que se lee bastante de lo que decís es que vos realmente aplicás eso. Vos filmás según quién sos como persona también, y es todo es realmente el trabajo de un artista que también es una persona, y todo eso se ve como entremezclado en el resultado de lo que es la imagen también. Bueno, no, gracias a vos, Juan, por esta convocatoria a la entrevista, por la entrevista en sí y por haberme aguantado tantas veces y haber trabajado Y yo juntos aprendí muchísimo en también. esas laburando con experiencias. vos. Un saludo. Chao, chao. Y estas fueron las palabras de Gustavo Biasi. Esperamos que les haya gustado. Recuerden visitar nuestra página cinefotolatino.com y déjenos ahí sus comentarios o preguntas. No olviden abonarse a Cinefoto Latino para que reciban una notificación cada vez que un nuevo episodio esté disponible, lo cual será 2 veces al mes. Este podcast es una producción independiente con el apoyo de la AMC. La edición y mezcla fue realizada por Roberto Chávez. La página web y el material visual fue hecho por Milton Barrera. En el equipo de Cinefoto Latino está siempre Kenia Carreón e Iván Hernández. La entrevista fue realizada por Juan Aguirre. La música es una obra de My Single List y se llama The Moon, que pueden encontrar en SoundCloud, y de la cual dejaremos un link también en nuestra página web. Como siempre, les agradezco por habernos escuchado y nos vemos en el próximo episodio.